Muy bien, entonces esta es la parte entonces que comienza en la sección 14 y se denomina títulos valores, ¿verdad? Ustedes van a encontrar conceptos diferentes, ¿verdad? De títulos valores, depende de el autor entonces que sigan, pero la autora Scotti, por ejemplo, les va a dar un concepto bastante fácil de los que son títulos valores, y habla ella como de todos estos instrumentos, entonces que incorporan, dice, una obligación incondicional y irrevocable, entonces, de una prestación, y que otorgan a cada titular, entonces, un derecho autónomo. Cuando nosotros hablamos en nuestra materia de títulos valores, vamos a hablar entonces, por ejemplo, las de letras de cambio, vamos a hablar, por ejemplo, de cheques, vamos a hablar de pagaré, pero también podemos hablar, por ejemplo, de cuotas partes, de fondos de inversión y cualquier otro título o documento que sea, entonces, un título valor. Lo que primero se discutía en esta cuestión de los títulos valores es si todas las obligaciones entonces que están contenidas en esos títulos van a ser regidas por una ley, o entonces cada una de esas obligaciones, o cada una de esas obligaciones van a ser regidas por diferentes leyes. En realidad, entonces, es universalmente aceptado esta denominada autonomía internacional cambiaria, ¿verdad? Que lo que quiere decir en realidad es que cada acto cambiario se rige o se va a regir por su propia ley, independientemente entonces de las leyes o de otras leyes o de qué leyes estén sometidas las demás. Y esto se debe sobre todo, esta autonomía entonces internacional y cambiaria, se debe sobre todo a las características que tienen estos títulos valores. Para nosotros, para nuestra materia, o sea, para el derecho internacional privado, vamos a ver que tienen extrema importancia porque obviamente es esta internalización, entonces, de estos títulos valores es, digamos, se realiza cotidiana y asiduamente debido a que estos títulos, valores, letras de cambio, pagaré, cheques, etcétera, por lo general entonces van a ser emitidas en un estado, pero van a poder ser cumplidas en otros, o van a poder ser endosadas en diferentes estados, ¿verdad? Entonces, esto digamos, es lo que caracteriza sobre toda esta internalización, entonces, de estos títulos valores, ¿verdad? Entonces, este es el principio que rige, ¿verdad?, de la autonomía internacional cambiaria, derivada sobre todo, como les estaba contando yo, de los caracteres que nosotros vemos que tienen estos títulos valores y que ustedes seguro ya habrán estudiado, entonces, en la parte comercial de nuestra carrera. Y así vamos a decir, por ejemplo, que entre los caracteres debemos citar de estos títulos de crédito, por ejemplo, la literalidad, la autonomía, la abstracción y obviamente la formalidad, porque eso sobre todo en este aspecto, entonces, o mejor dicho, sobre estos títulos de crédito tienen extrema importancia, o sea, la forma en que se confeccionan, la forma en que se realizan y sobre todo la ley que va a regir con respecto a la forma, ¿verdad? Cuando se habla de literalidad, quiere decir entonces que tanto el contenido de ese título de crédito, las modalidades que tiene también ese título de crédito, van a estar o están siempre determinadas en el mismo documento, ¿verdad? Cuando hablamos de, en cambio, de autonomía, es esto más o menos que estuvimos explicando con respecto a esa autonomía internacional, que a ese título de crédito, entonces, eh, que es el legítimo tenedor o propietario de ese título de crédito, tiene un derecho propio que surge, obviamente, autónomamente de ese documento
sin perjuicio entonces de que haya, por ejemplo, algún tipo de excepciones que puedan oponer otros tenedores de ese título. Es decir, que cuando hablamos de autonomía, es que el título de crédito va a conferir a su titular o a su legítimo portador, por decirlo así, un derecho independiente y autónomo. El otro carácter vendría a ser el de la abstracción. Es decir, que la obligación de los suscriptores o de los que firman, digamos, el título, están desvinculadas de la causa patrimonial, pueden estar obviamente desvinculadas de la causa patrimonial, que ha dado lugar ya sea a la emisión de ese título de crédito o directamente a la transferencia de ese título, ¿no? Por eso hablamos de esa abstracción, es decir, están desvinculadas o pueden estar desvinculadas, entonces lo que hace a la suscripción, entonces de esta obligación desvinculada a la causa patrimonial, ¿verdad? Que ha dado causa ya sea a la emisión de ese título de crédito, a la emisión de ese título valor o directamente para que ese título valor haya sido transferido. ¿Mm? Luego, la característica más fuerte, como lo estuvimos diciendo recién, es lo que se refiere, y ahora vamos a hablar un poquito más, que se refiere al artículo 2659, que es con respecto a la forma. ¿Mm? Todos estos caracteres, digamos, que nosotros estamos citando, que tienen estos títulos de crédito, en realidad facilitan para que cada una de estos documentos o cada uno de estos títulos valores puedan entonces ser reguladas internacionalmente por una ley independiente. Por eso, entonces, que nosotros dijimos que de estos caracteres que tienen entonces estos títulos de crédito, es lo que deriva ese principio universalmente aceptado, que obviamente es la autonomía internacional cambiaria. Por eso yo les decía hoy, si se va a regir por una única ley o directamente por varias leyes, entonces que comprendan, digamos, cada una de esas obligaciones, ¿verdad? Por eso, entonces, tanto tomar una postura como otra, entonces, tenían fundamentaciones diferentes y sobre todo basadas en la practicidad y en la facilidad que corresponde, entonces, o que nos otorga la aplicación de una sola ley, ¿verdad? Y obviamente el consenso universal, entonces, de que obviamente cada acto cambiario se va a regir por su propia ley, independientemente, por supuesto, de que leyes estén sometidas las demás obligaciones. Ese sí es el principio que entonces cuenta con consenso universal. Ahora, todas estas, digamos, estas disposiciones que nosotros tenemos, exactamente, Magali, exacto. Todas estas disposiciones que nosotros ahora tenemos en nuestro Código Civil y Comercial tienen fuentes, entonces, digamos, que ya se utilizaban antes, entonces, puesto que había lagunas, vacíos y demás, entonces, con respecto a la regulación de todos estos títulos de crédito, ¿verdad? Y sobre todo, entonces, acudía a la fuente convencional, por supuesto, y también entonces a los casos jurisprudenciales, y también entonces se aplicaban sobre todo los tratados de Montevideo, ¿verdad? Pero el tratado de Montevideo de derecho comercial, ¿verdad? Que también entonces, digamos, fue, o mejor dicho, se realizó también, como los otros tratados de Montevideo que nosotros venimos estudiando, o sea, que es una parte, mejor dicho, de ese tratado,
el de 1889 de 1940, ¿verdad? Y ha tenido también como fuentes, ha tenido entonces como fuente, por ejemplo, y principalmente, esto que nosotros conocemos con el nombre de el CIDIP-1, que es entonces el que se ha elaborado en Panamá en 1975. Y sobre todo, entonces, que se refiere, o mejor dicho, que es la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letra de cambio y de pagaré. También otras fuentes muy importantes, entonces, que se utilizaban y que por supuesto después esta redacción que nosotros vamos a ver en cuanto a la regulación de nuestro derecho interno, también se produce entonces en el ay, me puse a mirarle a esta chica que me apareció que está trabajando ahí y me desconcentré. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Perdón, profesora, perdón. En realidad ¿Dónde? en un sanatorio. No, perdón, en un sanatorio. ¿Vos sos la chica de Castelli? ¿Sí? No, 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 no. No, bueno. Pero ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ahí? Sí, 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 estoy bien. Sí, estoy bien. Bueno, bueno. ¿Trabajás ahí? No, estoy con un paciente nada más, solo por hoy. Bueno. Bueno, bueno, Disculpa. bueno, por suerte, te Pero estoy mandamos acá atenta en toda su la buena clase. onda. Bueno, Muchas gracias. gracias, te mandamos toda la buena onda acá, ¿eh? Chau, chau. Gracias, profe. Encima nos dice tu nombre porque estás conectada con el teléfono, por eso no. Exactamente. Sí, sí. La última Bien, clase. Si listo. Dios quiere. Gracias. Eso. Bueno, chaucito, nos vemos. Perdón. Y como les estaba contando, entonces, además de estas fuentes, que ese CIDIP-1 que decimos nosotros, además, por supuesto, de ese proyecto de lo que iba a ser el Código de Derecho Internacional Privado de 2003, el proyecto de código, y todos estos tratados de Montevideo que estuvimos enunciando, por supuesto que son también la fuente directa de todas estas normas, entonces que obviamente tenemos actualmente en nuestro Código Civil y Comercial. Por eso, por ejemplo, con el artículo que comienza, o sea, con el 2658, vamos a ver nosotros que es casi exacto, entonces, a la forma en que estaba redactado en los tratados de Montevideo. Lo mismo, entonces, como lo que respecta a las formas, ¿verdad? Entonces, en el caso de, habla, como siempre, nuestro derecho interno, entonces divide en, sobre todo, entonces, en lo que hace a la jurisdicción y al derecho aplicable. Y específicamente, entonces, trata también de tanto de todos esos títulos valores, de los que estuvimos nombrando, porque ahí los va a enunciar, y también específicamente entonces nos encontramos con disposiciones que se refieren al cheque, ¿verdad? Nosotros teníamos, y eso es lo importante, que es lo que estaba queriendo resaltar, ¿verdad? Que teníamos decretos leyes que regían, por ejemplo, la letra de cambio, ustedes eso ya habrán estudiado, ¿verdad? O que regían el cheque, pero obviamente estos decretos leyes no tenían normas indirectas, ¿verdad? O sea que por ahí, entonces, teníamos grandes lagunas que obviamente teníamos que llenar entonces a través de la aplicación de estas convenciones, pero también entonces a veces aún se aplicaban las normas de estas convenciones, aunque sean países que no hayan sido ratificantes de las mismas. El primer artículo entonces que se refiere a la jurisdicción nos dice que los jueces del Estado, donde la obligación debe cumplirse, o del domicilio del demandado, a opción del actor, son competentes para conocer las controversias que se suscitan en materia de títulos valores. Decir que al hablar de jurisdicción, específicamente
este artículo 2658, que obviamente recepta esta solución que, como yo les estaba contando, tiene como fuente y es idéntica, digamos, a lo que establece el artículo 8 del CIDIP 1, incorporan entonces foros concurrentes, ¿verdad? Y estos dos foros concurrentes que lo que hacen sobre todo es entonces dar una mayor facilidad, ¿verdad? Para sobre todo el pago o el cumplimiento de esa letra. Y lo mismo, entonces ese foro de concurrencia lo va a hacer o lo va a establecer, mejor dicho, para el cheque. Por eso les dice, ¿cuál sería entonces la jurisdicción? Entonces, la del domicilio del demandado, que eso ya nosotros sabemos porque venimos estudiando hace rato, que es la del domicilio del deudor, o obviamente el lugar de cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, esos dos foros concurrentes, entonces son digamos, los competentes, los tribunales entonces internacionales competentes para entender en todos los tipos de controversias que se suscitan en materia de títulos valores. Tanto, por eso decíamos recién, lo que se refiere a la letra de cambio, como también entonces, después vamos a ver que específicamente se refiere al cheque, estableciendo lo que obviamente va a ser o del banco girado o el domicilio del demandado. Es decir, siempre vamos a ver que hacer la elección del actor, pero por supuesto, en el caso de los cheques sí, no tienen que olvidarse que siempre va a ser con respecto a la jurisdicción en este caso, después ya vamos a ver también con respecto al derecho, que siempre entonces va a ser la del domicilio del banco girado. En este caso, de lo que estamos hablando todavía son de la jurisdicción, ¿verdad? Por eso dice del domicilio del banco girado o entonces del domicilio del demandado. ¿Estamos? Cuando el 2659, entonces, que es el que continúa, y yo les estaba diciendo hoy que se refería específicamente a las formas, que es otra de las características, entonces, que resaltan todo esto que nosotros estamos estudiando hoy, que son los títulos valores, teníamos, o sea, eran regidos por este decreto ley, entonces, que regulaba la ley de la letra de cambio y del pagaré, que era número 5965/63. Y como yo les decía, no existían en esos decretos, entonces, normas indirectas, ¿verdad? Que solucionen estas cuestiones de orden internacional, ¿verdad? Y por eso se aplicaban, entonces, todo lo que se refería, entonces, a estas cuestiones, los tratados todos los tratados, pero específicamente las convenciones, o mejor dicho, como dijimos hoy, el CIDIP 1, y también el Tratado de Derecho Comercial Internacional por supuesto, 1940. Cuando se redacta, digamos, nuestro Código Civil y Comercial unificado, en realidad no es que cambia sustancialmente todas estas disposiciones contenidas en los tratados, ¿verdad? Sino que en realidad lo único que hace, dice la doctora Dreising, es ponerse en sintonía, entonces todo este ordenamiento interno, esta normativa interna, entonces ponerse en sintonía a estos tratados que nosotros estamos diciendo. Y por ejemplo, cuando también, eso también ya lo sabemos, pero tenemos que volver a repetirlo, que siempre cuando nosotros hablamos de la forma, y en este caso no es la excepción, entonces para lo que se refiere a la forma de los títulos valores, también se rigen por la locus regit actum, es decir,
lo que establece, entonces, además este artículo 2659, es que la forma del giro se va a regir por el derecho del lugar, por supuesto, de donde el título se ha emitido. Eso también, todas estas cuestiones que nosotros vamos a decir hoy son cuestiones lógicas, si uno se pone a pensar, obviamente que si yo hago una letra de cambio, o sea, un pagaré en la Argentina, obviamente las formalidades van a estar regidas por la ley o el derecho de nuestro país, porque es el lugar entonces donde se ha redactado el instrumento, ¿verdad? Y por eso, entonces ustedes ahí tienen que tener en cuenta esto. Siempre, entonces, todo lo que regula digamos, lo que rige en materia de forma es lo que nosotros habíamos visto la clase pasada, o la antes, no me acuerdo, la ley locus regit actum, o sea, la ley del lugar es la que rige la forma de los actos. Ahora, en el artículo 2659, que es el que nosotros estamos viendo, ahí pone la forma del giro, del endoso, la aceptación del aval, del protesto y de los actos necesarios para el ejercicio o la conservación de los derechos sobre títulos valores, se sujetan, dice el código, a la ley del Estado en cuyo territorio se realiza dicho acto. Todo esto, yo les contaba hoy, que obviamente tienen casi de una manera textual estos tratados de Montevideo, entonces que nos estábamos refiriendo, ¿verdad? Y por eso, entonces, lo que sí, entonces, esta regla, que como yo les decía, que la forma del giro, entonces, se va a regir, se rige, mejor dicho, por el derecho del lugar, entonces, donde ese título ha sido emitido, ¿verdad? Pero vuelve a decir acá que en cuanto, por ejemplo, a la forma del endoso, entonces se va a regir, por supuesto, en este caso, donde el acto ha sido realizado, ¿verdad? Ahora, puede ser, y muchas veces sucede, ¿verdad?, que el artículo, perdón, que el título de crédito no establezca entonces cuál es realmente el lugar donde se realiza el acto, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver que se va a aplicar la última parte del artículo 2660, que es el que continúa después. Y siempre vamos a tener que, en caso de que no esté o que no constare en el título el lugar donde el acto se realizó, se va a regir subsidiariamente por el acto del lugar, o mejor dicho, por el derecho del lugar del cumplimiento. O, en último caso, el lugar entonces donde se hubiese emitido ese título, ¿verdad? Porque siempre, por lo general, va a existir un lugar o un estado donde se ha emitido ese título, ¿verdad? Entonces, cuando el artículo 2659 establece que todas estas cuestiones, es decir, a lo que se refiere al giro del endoso, a la forma del endoso, bueno, a los protestos y a todos los otros actos, entonces que obviamente se necesitan para la conservación y el ejercicio de todos estos derechos que surgen de los títulos valores, siempre se va a sujetar a la ley del Estado donde se realiza ese acto, o lo que es lo mismo, como nosotros estuvimos diciendo recién, a la locus regit actum. Siempre ustedes se tienen que acordar de eso, o sea, la forma, por lo general, ya sabemos que específicamente de los actos jurídicos, pero en este caso también vamos a ver que esta ley locus regit actum se aplica también a los títulos valores. Vamos a ver que en el artículo 2660 ya se refiere, entonces ahí sí, ya vamos a pasar al derecho aplicable.
Cuando hablamos del derecho aplicable, el primer párrafo del artículo 2660 dice, las obligaciones resultantes de un título valor se rigen por la ley del lugar en que fueron contraídas. ¿Mm? Esa es entonces el primer párrafo que sí o sí se establece que el derecho o la ley que va a regir es la del Estado, entonces en que obviamente esa obligación cambiaria es contraída, ¿verdad? O sea que se contrae. ¿Y es por qué? Porque ese es el lugar en donde se genera, obviamente, el acto autónomo, independiente, como nosotros dijimos, y esa obviamente va a ser la única ley posible para regularla. Entonces, vamos a decir que ese primer párrafo se va a aplicar siempre la ley del Estado, entonces en que la obligación cambiaria es contraída, ¿no? O se contrae, como dice la primer parte. En el segundo párrafo es lo que nosotros vamos a ver específicamente esto que habíamos dicho como introducción, es decir, la autonomía, ¿verdad?, de los actos cambiarios. Esa autonomía de los actos cambiarios que nosotros no solamente vamos a ver en lo que se refiere a esas formas, como estamos diciendo, sino también a todo lo que importa la sustancia, o mejor dicho, la faz sustancial, entonces, de estos actos cambiarios. Por eso fíjense lo que dice. Si una o más obligaciones contraídas en un título valor son nulas, depende de la ley aplicable, dicha nulidad no afecta a las otras obligaciones, válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar en que han sido suscritas. Ahí entonces nos marcan cuál es, o mejor dicho, que el principio que rige, en este caso, es esa absoluta autonomía. No quiere decir entonces que uno de esos actos cambiarios, digamos, o una de esas obligaciones que son nulas, afectaría entonces también a todas las otras obligaciones cambiarias. Por eso hablamos que esa autonomía, que es lo que caracteriza obviamente a nuestros actos cambiarios, es entonces no solo en cuanto a las formas, exacto, sino también teniendo en cuenta la faz sustancial, ¿verdad? O sea, lo que hace el contenido, la sustancia de estos actos cambiarios, ¿sí? En el tercer párrafo, a ver qué dice. Dice, si no consta, claro, eso es más o menos lo que ya habíamos comentado hoy cuando dijimos que se aplicaba en cuanto a las formas, ¿verdad? Pero en ese caso, y acá nos vuelve a repetir porque puede suceder entonces, como dice el código, que en el título valor no consta el lugar donde la obligación cartular se suscribió. Entonces, o sea, se va a regir obviamente en subsidio por la ley del lugar en que la prestación debe ser cumplida, dice el código. Y si tampoco consta, por la ley del lugar de emisión del título. En este tercer párrafo, entonces, siempre rige el principio que en la materia de todo lo que hace a los títulos valores, se localiza entonces en el estado de donde se suscribe esa obligación cartural, ¿verdad? Para, por supuesto, saber cuál va a ser la ley aplicable a ese acto cambiario. ¿Y qué? Por eso hablábamos ya hoy, entonces puede suceder entonces que no aparezca, ¿verdad? ¿Cuál es este lugar, verdad? Y entonces, en subsidio,
o mejor dicho, cuando no se conoce, como nos dice el título, no se sabe, el título, en el del título valor el lugar donde fue suscripta esa obligación cartular, lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahí ya es el lugar nuevamente donde se emite ese título valor. Y en caso, entonces, de que también, por supuesto, digamos, no sé, perdón, primeramente lo que vamos a tener en cuenta es la suscripción, ¿verdad? Pero para determinar la ley aplicable, primero vamos a tener que tener en cuenta, como dijimos hoy, el lugar de cumplimiento. Si no conocemos ese lugar de cumplimiento, ahí recién vamos a lo que estoy diciendo yo, ¿verdad? Es decir, el lugar donde ha sido emitido ese acto cambiario, porque como dijimos hoy, entonces, si no hay forma de saber dónde se suscribió y dónde se va a llevar su cumplimiento, entonces, por alguna ley tenemos que regirnos, ¿verdad? Entonces, de algún lugar se habrá emitido o habrá aparecido ese acto cambiario, ese título de crédito, ¿verdad? Entonces, subsidiariamente, y en caso de que no se conozca o no se sepa cuál es el lugar donde se suscribió o dónde es el lugar de cumplimiento, ahí nuevamente en subsidio vamos a ir a la ley del lugar donde se haya emitido. Eso es lo que dijimos hoy y que también por eso, porque ya nos habíamos referido a la última parte del artículo 2660. Luego tenemos el artículo 2661. Ese artículo 2661 rige entonces todos esos casos eh, que se pueden producir cuando hay una fuerza externa, ¿verdad? Que impide entonces ejercer efectivamente estos derechos que surgen de estos documentos cambiarios, ¿verdad? Por eso somete en principio, entonces, por ejemplo, cuando se deben tomar medidas con respecto a todo esto que estamos diciendo, que puede ser la sustracción, que puede ser el robo, que más le di destrucción. Entonces, obviamente, la ley, en principio, del Estado, donde deben cumplirse todas estas obligaciones o actos cambiarios, va a ser regida entonces por la ley del lugar, entonces, donde del lugar donde ¿cómo es? Deben ser cumplidas, ¿verdad? Y luego vamos a ver también que en el caso de, dice, otras, se trata, por ejemplo, dice, donde el pago donde debe cumplirse, determina las medidas que deben adoptarse en caso de hurto, robo, falsedad o extravío. Eso estábamos diciendo que serían todas, entonces, las medidas, digamos, extremas o de fuerza o que hacen entonces que estas titulares legítimos de estos documentos no puedan ejercerla, ¿verdad? Y cuando se debe ejercer, entonces, o mejor dicho, se va a reclamar por la imposibilidad de ejercer este tipo de obligaciones, y bueno, ahí sí, ya vamos a ver que estas medidas, dice el primer párrafo, entonces, todas las medidas y todas las acciones, entonces, que ese titular legítimo quiera tomar, va a estar regida entonces por la ley del lugar de pago del título. Y en último o en subsidio, nuevamente ahí aparece esto que nosotros estuvimos comentando, que vendría a ser el lugar de emisión de la carta, del acto cambiario. Ahora, dice, si se trata, en este otro párrafo, entonces ya vamos a hablar de otros tipos de medidas, ¿verdad? No solamente de estas primeras medidas que nosotros habíamos dicho que se refiere sobre todo al uso de esa fuerza externa para que ese titular entonces no ejerza efectivamente esos derechos, que se va
a regir, por supuesto, para tomar estas medidas del lugar de pago. Estas otras que habla, entonces, en el segundo párrafo, ya van a ser, entonces, cuando, o las medidas que se van a tomar en caso de desposeimiento del título o valor, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, vamos a ver qué nos dice que va a ser, o mejor dicho, va a ser regido por la ley del lugar del domicilio del emisor. Es decir, ahí nuevamente donde se ha emitido ese acto cambiario. Ahora, acá habla en realidad de que estas medidas referidas, ¿verdad? A lo que dice acá, a todas estas medidas, entonces, que pueden adoptarse en caso de que ese título valor haya sido desposeído, se refieren exclusivamente, fíjense que les dice acá, títulos, valores emitidos en serie, le dice, y ofertados públicamente. Entonces, no son cualquier título, ¿verdad? Sino que en realidad a lo que se está refiriendo acá nuestro código es a todos esos títulos que obviamente son emitidos en cantidades, ya sea entonces a través de un solo acto, eh, o de varios actos jurídicos que estén relacionados entre sí, pero en realidad son títulos valores en masa, ¿verdad? Por eso dice en serie. Pero entonces que todos esos títulos, por supuesto, representen un mismo derecho para ese tenedor, ¿eh? Y por supuesto, todos esa masa de títulos, digamos, elaborados en serie, deben eh, guardar una relación, o mejor dicho, una igualdad entre sí. Y esos títulos pueden ser, por ejemplo, acciones de sociedades, ¿verdad? También pueden ser, ahora eso que están muy de moda ahora, los bonos y obligaciones que pueden ser, ¿cómo se dice?, negociables, ¿eh? Sobre todo se refiere a ese tipo de medidas, por eso dice medidas que se van a tomar, entonces, cuando se produce el desposeimiento de ese título o valor, pero referidos específicamente a estos títulos emitidos en masa, por eso dice valores emitidos en serie y ofertados públicamente. Ahora, el artículo 2662, que habla de cheque, ahí vamos a ver nosotros que también, con respecto al cheque, siempre existió, digamos, un decreto ley que regían entonces todo este tipo de cuestiones, pero que tampoco, obviamente, tenían muy pocas normas referidas, entonces, al derecho internacional privado, ¿verdad? O sea, normas indirectas. Y por eso, entonces, en realidad, lo que viene a hacer el Código Civil y Comercial no es derogar este decreto del cheque, que tiene el número, o que llevaba el número 24.452 y que luego fue modificado por otra ley, ¿verdad? Que es la que está vigente. Y también vamos a encontrar que todas estas disposiciones que están acá en el Código Civil y Comercial Unificado son muy parecidas y obviamente tienen como fuente, en este caso ya, la CIDIP 12, es decir, todos los conflictos de leyes que se refieran sobre todo a los cheques, por eso este ya es el CIDIP 2. Ahora, cuando en el caso de cheques, y que se refiere entonces a la cuestión o la índole convencional, ahí específicamente estos tratados de Montevideo era lo que regulaban, entonces, sobre todo lo que era la jurisdicción, entonces, internacional con respecto, entonces, a el cheque, ¿verdad?
Y por ejemplo, se establecía la jurisdicción, o también una jurisdicción concurrente, ¿verdad? Y establecía que los tratados de Montevideo, que en cuanto a la jurisdicción referidas al cheque, teníamos en primer lugar el domicilio, entonces, que tenía el demandado en el momento de otorgar esa obligación. O si no, también teníamos la otra posibilidad de otra jurisdicción, que obviamente era elegir también el domicilio que tenía, entonces, por supuesto, el actor, al momento, entonces, de iniciar esta acción. Es decir, para que de esa forma, entonces, se daba posibilidad de que realmente se produzca la efectivización de la sentencia, ¿verdad? De que realmente esa sentencia que dicte ese juez con jurisdicción internacional, entonces sea efectivo y pueda ser efectivamente cumplida, ¿verdad? Pero traía ya, por eso les decía yo, dos foros, o también una concurrencia de foros que obviamente eran la del que tenía el domicilio que tenía el demandado al momento de la obligación, o el domicilio al momento, o su domicilio, mejor dicho, al momento de promover la acción. Ahora nosotros vamos a ver que todas, y por eso hoy, cuando comenzamos viendo el artículo 2658, nosotros habíamos dicho que lo que se refería al cheque, o la jurisdicción entonces referida al cheque, también se da acá específicamente la jurisdicción, entonces es la del banco girado, o ese otro foro general que nosotros también sabemos que se utiliza en muchas otras cuestiones, que es obviamente el domicilio del demandado. Fíjense lo que dice ahí. Por eso después van a ver ustedes todas estas cuestiones que la ley del domicilio del banco girado va a regir con respecto al cheque, ¿verdad? Y por eso, que sobre todo esta concurrencia de foros, que es el banco girado, y también entonces el domicilio del demandado, tiene los mismos fundamentos, muy parecidos, entonces, que lo que nosotros dijimos con respecto a las letras de cambio y pagaré, ¿verdad? Es decir, sobre todo, entonces, facilitar el pago de estos, en este caso, del cheque, y obviamente para facilitar la circulación y el intercambio entonces de estos instrumentos, ¿verdad? Por eso entonces la concurrencia de estos dos foros, el de banco girado y la del domicilio del demandado. En cambio, cuando hablamos del derecho aplicable, solamente va a ser en este caso el del domicilio del banco girado. Siempre se va a aplicar el domicilio, el derecho del domicilio del banco girado. Muy bien. Ahora, ese artículo que nosotros estamos viendo, que es el 2662, enumera una serie o casi todos los aspectos del cheque que van a ser regulados, entonces obviamente por el banco girado, ¿verdad? Por la ley del domicilio del banco girado. Por ejemplo, la ley del domicilio del banco girado va a establecer, por ejemplo, si ese título valor puede ser considerado un cheque o no. O puede también, es la que va a establecer, por ejemplo, cuál es la naturaleza jurídica de ese cheque. También qué alcance va a tener ese cheque, entonces, como medio de pago. O si, por ejemplo, el cheque puede estar cruzado, o puede estar certificado, o puede estar confirmado, ¿verdad? Y todo eso van a ser determinadas siempre según la ley del banco contra el cual fue girado. Independientemente, ojo, eso sí tengan en cuenta, independientemente de donde haya sido librado el título, ¿eh? Eso no tiene, entonces, no tiene ningún tipo
de relación, digamos. Siempre todas estas cuestiones, las que va a establecer con respecto a esta gran cantidad de cuestiones, como estamos diciendo, que enumera el artículo 2662, van a estar regidos siempre, o van a estar determinados por la ley del banco girado, de la ley entonces del banco contra el cual fue girado, este cheque fue girado. En cuanto a la forma, sí se establece, por ejemplo, acá también lo dice en el artículo, los endosos, en cuanto a la forma de los endosos y de los avales, ahí también, como estuvimos diciendo, va a regir siempre la locus regit actum, ¿verdad? En cuanto a los aspectos sustanciales, entonces ahí va a regir sí ya la ley del lugar donde se contrajo la obligación. Y el caso, perdón, de la capacidad de las personas como para el libramiento del cheque y demás, entonces ahí en ese caso se va a regir por esta ley que nosotros sabemos que rigen todo lo que se refiere a las personas físicas, ¿verdad? Es decir, la ley del domicilio. Capacidad, entonces, la ley del domicilio. Y aspectos sustanciales, la ley del lugar donde se contrajo la obligación, y luego, entonces, en cuanto a la forma de los endosos y avales, eso ya dijimos también que se rige, como ya vimos allá en el 2659, entonces por la locus regit actum. Ay, perdón. Estaba por decirles otra cosita acá, a ver si me quedó. Bueno, vieron ustedes que en todas estas cuestiones, entonces, que se refieren a títulos valores, nosotros por lo general vamos a centrarnos bastante en lo que establece el código, ¿verdad? O sea, no vamos a tratar de profundizar porque este es un tema bastante complicado, ¿verdad? Es decir, en la doctora Dreising van a ver ustedes que traen bastantes casos jurisprudenciales que les va a servir como para ir entendiendo que esto que obviamente dice el código. Entonces, nosotros por lo general no le vamos a dar un caso que se refiera entonces a todas estas cuestiones de títulos, valores, ¿verdad? O si le damos es muy grueso, como por ejemplo estas cuestiones que hacen al cheque, ¿verdad? Que es lo que obviamente ustedes más van a verlo, entonces, o lo van a ver más asiduamente, digamos, ¿no? Pero por eso digo, si nosotros le llegamos a pedir un caso de estos, que no sé, por lo general no, van a ser cuestiones gruesas, no se preocupen, no es que va a ser sumamente difícil, ¿verdad? En el caso de, eso quería preguntarle, si alguien me tiene, se enteró, o leyó, o le contaron, o vio un documental, o qué, o algo, si no le gustan leer los libros, vieron que ahora eso también está bueno porque hay documentales en donde uno aprende un montón de cosas, y como te hacen tipo series, entonces vos ahí también tenés más facilidad de aprender. Estas denominadas, dice todo este introito, pero sobre todo para hablar de las sociedades offshore. ¿Se acuerdan que ya la otra vez yo le había dicho, ustedes tienen idea de lo que son las sociedades offshore? Y ustedes me dijeron sí, y todo así como que sabían mucho, como si que por ahí ustedes tenían una sociedad offshore, ¿eh? ¿Saben qué es o no? Eso, muy bien, Milagros. Exactamente, exactamente, así es, así es. Esa es una de los objetivos o de las finalidades de
estas, entonces, sociedades offshore, el lavado de dinero, exactamente. ¿Y qué son, A ver, Vanina, que es la única que conversa conmigo siempre. Vanina, ¿estás por ahí? Profe, buenas tardes. Hola, Vanina, le digo, yo es la única que ella siempre conversa conmigo, los otros se ríen, sí, me dicen todo, pero nadie quiere conversar, no me quieren leer el código, nada. Vos sos la única, Vanina. Sí, profe, ¿cómo anda? Sí, Ah, estuve no, leyendo. Magalí me contestó, sí, contame vos, También, contame, sí. sí, sí. No, estaba leyendo un artículo del diario La Nación, una entrevista que le habían hecho a Ricardo Nissen con respecto a estas sociedades, que son ilícitas en nuestro país. O sea, son sociedades que Eso, se quiero saber. constituyen en el extranjero. Son sociedades que se constituyen en el extranjero. En determinados estados, ¿verdad? En Sí. determinados estados cuyo ordenamiento jurídico lo permite y el objetivo es instalarse allí para no pagar impuestos. Exactamente. El objetivo principal, digamos, es no pagar impuestos, no a la riqueza, a las ganancias, el IVA. ¿Cómo es? Y no es que hay un edificio, no es que uno se imagina una estructura, una casa, un edificio con secretaria, con empleados, o sea, sino que constan en papeles. Es decir, las personas o los empresarios van, supongamos a, no sé, las Islas Seychelles creo que era, o en estos lugares, contratan un bufete de abogados y únicamente hacen todo por papeles, o sea, crean un directorio falso, socios, para poder hacer circular el dinero en distintas partes. O generalmente lo que se persigue es sustraerse a obligaciones como las alimentarias, todo lo que deriva del régimen de matrimonio, de uniones convivenciales, del régimen patrimonial. Y bueno, la según quiebra, en caso de que se vayan más las responsabilidades, en caso de que tengan que pagar a los empleados y no tengan cómo responder, si tengan una crisis, no responden nada, se borran y listo, ¿verdad? Generalmente, ¿Por qué sobre todo eso los... perdón, ponen, por ejemplo, darle un ejemplo, se compra una casa en Miami y la ponen como de la sociedad, digamos, como que es parte del capital de la sociedad. Exacto, porque todos los socios son anónimos, ¿verdad? Sí, los socios lo que son ofrece, anónimos. la ventaja que ofrece la legislación extranjera es el anonimato absoluto. Y bueno, y las ventajas tributarias. Según dicen, ahora podría crearse, hacerse este tipo de operaciones acá a través de la nueva ley de apoyo al capital emprendedor, que son las sociedades anónimas simplificadas. Podría empezar a realizarse eso acá. Podría ser, sí, exacto. Claro que sí, exactamente. Como es, y sobre todo lo que más caracteriza a estas sociedades es esto, lo que me están poniendo acá las chicas, acá Magalí dice, el principio de extraterritorialidad, es decir, se crean o se constituyen en el territorio de un determinado estado, pero entonces con el propósito y la obligación o el compromiso, digamos, de no realizar ningún tipo de actividad que hacen a su objeto social dentro de ese país de su constitución y siempre de realizarlos en el extranjero, en otro estado, en cualquier otro estado, menos en el de su constitución. Por eso es que acá me está poniendo muy bien Magalí, del principio de extraterritorialidad, y pueden ser sujetas de jurisdicciones distintas a las que se encuentran por el territorio de su ubicación. Lo que pasa que a su vez, entonces también ese mismo estado donde están constituidas, el mismo estado protege a estas sociedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vos me decís, principalmente o porque entonces, digamos, recaudan una gran cantidad de impuestos, entonces que ya han sido acordados por, obviamente, la legislación de cada estado, o si no también le cobran tipo como una comisión, ¿verdad?
que van a cobrar depende de la cantidad de operaciones que esas sociedades offshore realizan, entonces es un determinado porcentaje va a quedar para el Estado. Obviamente que por eso a eso va la protección, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? No realizan ninguna actividad económica. Hay algunos que sí que realizan una actividad económica, generalmente es imperfecto, Mariela, en paraísos fiscales donde no se tributa o tributan, digamos, con muy bajos impuestos, ¿verdad? Así es, muy bien. Se le brindan protección de supuestos activos, confidencialidad y privacidad. Acá digamos, hay una gran cantidad de casos, ¿verdad? Que se refieren no solo al lavado de dinero, como sabemos que es de público y notorio conocimiento, sino otras cuestiones que tampoco, entonces han podido ser resueltas. Rosa, cerrá tu micrófono. Rosa, cerrá tu micrófono. Justo me está hablando mi marido. Cerrá tu micrófono y habla con tu marido, pero cerrá tu micrófono. También fue, por eso les contaba yo que también se implica, digamos, esta constitución de sociedades para evitar, o mejor dicho, eludir una gran cantidad de responsabilidades, ¿verdad? Y eso sobre todo fue uno de los casos más sonados en Argentina, de esta desgracia que tuvimos, ¿se acuerdan? Con el caso Cromañón, ¿verdad? Y ahí estaban entonces todos esos inmuebles donde se hacían los recitales, y eran todas empresas offshore que nadie sabía quién era el dueño, si ellas mismas organizaban, no sé qué, y al único que le apresaron, ¿se acuerda? El que cumplió la condena, el abogado decía que él no tenía ningún tipo de responsabilidad ni patrimonial, ni nada por el estilo, porque solamente él no formaba parte de esas ¿cómo es? De esas sociedades offshore. O sea que obviamente quedan, digamos, esas responsabilidades se diluyen, ¿verdad? Porque veces no hay forma de rastrear todas esas cuestiones porque obviamente entonces la protección que le da ese Estado, digamos, como contraprestación, entonces, de el pago o de determinados impuestos o determinadas comisiones en cuanto a las operaciones que realicen estas sociedades offshore, ¿verdad? Muy bien. Así es. Estas sociedades nosotros por ahí a veces les preguntamos algunas características, algunas de esas cositas, así como hay, como está muy, digamos, es un tema muy actual, ¿verdad? Entonces por ahí sí le podemos preguntar alguna de estas cuestiones, pero por supuesto no quiere decir también que efectivamente preguntemos, ¿no? Ni tampoco así tan profundamente. Y luego vamos a ver, entonces, ahora ya la insolvencia transfronteriza, el último tema de nuestro programita, que es la insolvencia transfronteriza. Entonces, todo lo que se refiere a la parte de concursos y quiebras, por supuesto, internacional. Y eso le van a escuchar un ratito al doctor, le vamos a escuchar, porque yo estoy acá y obviamente no me pienso ir a ninguna parte, al doctor Mariano Revuelta, que les va a hacer un resumencito para que vean ustedes entonces qué es lo que van a tener que leer con respecto a ese tema, ¿sí? Te doy la palabra, Marianito. Sí, doctora. Muy bien. ¿Cómo están? Bueno, en esta última clase les voy a comentar un poco sobre lo que es los concursos y quiebras internacionales, ¿sí? Un poco para comenzar hablando de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta de que lo que es insolvencia transfronteriza no está legislado dentro de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que vamos a tener la regulación de la Ley de Concursos y Quiebras, los 4 primeros artículos de la Ley 24.522. De esos 4 artículos, nosotros tenemos
que establecer, primero de todo, si la persona es, la jurisdicción de la persona es el deudor o es principalmente alguno de los acreedores. Si es el deudor, en cuanto a lo que es jurisdicción, va a ser tanto el domicilio del deudor, o en caso suyo, eso si estamos hablando de persona física, si estamos hablando de persona persona jurídica, va a ser la representación que tenga la agencia, la sucursal o cualquier lugar donde tenga una representación comercial. A su vez, en persona física, lo que vamos a tener principalmente es que va a ser el domicilio, y lo que me estaba olvidando también es que va a ser principalmente también el lugar donde el sujeto tenga su centro principal de actividad o comercio. En lo que es ley aplicable, nosotros vamos a tener también una discusión en cuanto a la jurisprudencia y la doctrina, por cuanto lo que es la insolvencia transfronteriza va a traer algunos problemas con lo que es el principio de extraterritorialidad de la ley. ¿Por qué? Porque lo que va a haber es que se va a realizar, mejor dicho, un concurso por cada territorio donde la persona, tanto física como jurídica, tenga bienes, ¿sí? Entonces, ese principio de extraterritorialidad lo que va a poder traer consigo es una situación puntual de apertura de juicios en varias jurisdicciones, en varios territorios, lo que varia parte de la doctrina, de eso también Ruilón lo que va a establecer es que se va a encarecer costos. Un poco Ruilón lo habrán leído en Concursos y Quiebras. Lo que va a establecer es que, bueno, que a partir de esa apertura del juicio en varios territorios, lo que trae es un encarecimiento del juicio, y principalmente el deudor va a tener que poner un abogado en cada uno de los territorios. Como a su vez también lo que puede producir es la doble ejecución de un bien. O sea, un abogado puede ejecutar un bien en un diferente los mismos abogados pueden ejecutar el mismo bien del mismo estado. Lo que se va a buscar también, como es el concurso de quiebra, va a ser un juicio que se puede, al buscar la unificación del juicio, lo que se va a buscar siempre va a ser este tema, ¿no? Que sea tratado principalmente la jurisdicción por el domicilio y no se abra en diferentes estados. Lo que es ley aplicable, lo que vamos a tener en materia de concursos y quiebras, también va a ser un poco la ley del lugar de situación de los bienes, ¿no? Eso va a ser la ley que va a regir en los actos y principalmente lo que es el derecho aplicable. Lo que se va a tener también principalmente en cuenta en lo que es las insolvencias transfronterizas, también es donde la empresa, o en este caso la persona jurídica, tenga varias agencias o sucursales. Si tiene varias agencias y sucursales, siempre se va a estar en donde tenga la principal explotación de la actividad. Eso también se va a tener en cuenta en las situaciones donde no esté establecido cuál es la sucursal o la agencia con la cual están entrando en insolvencia o se está entrando en concurso, ¿no? Eso es un poco también a grandes rasgos lo que tendrían que un poco leer lo de concursos y quiebras en lo que es derecho aplicable y jurisdicción del artículo 1 al 4 de la ley de concurso y quiebra, la 24.522. Exacto. Ah, no tenía cerrado mi micrófono. Yo estaba hablando muy sola pensando que tenía cerrado.
Sí, a nosotros sobre todo, como les dice el doctor, nos interesa que ustedes sepan esos artículos, ¿verdad? Que son los que se refieren a este tema. Y sobre todo, entonces, a esto que él le estaba diciendo, a qué principios dentro de esos sistemas que rigen, si el de la unidad o pluralidad, entonces, de concursos, ¿eh? Es decir, como él le había dicho, cuando realmente la ley que rige es la ley donde se encuentran situados los bienes, obviamente estamos sosteniendo un sistema de pluralidad, ¿verdad? Entonces, solamente eso es lo que nosotros queremos que ustedes lean y profundicen un poquito. ¿M? Y con eso, a grandes rasgos, entonces, todo esto nosotros estamos tratando y lo estamos viendo, estos últimos temas, como ya les comenté la clase pasada, y digo sobre todo esto porque vi en el grupo que estaban pidiendo o algo así como el código comentado, o no sé qué otra cuestión, como para leer estos temas, y vi que un compañero muy bien contestó que todos estos temas nosotros lo estamos tratando, sobre todo esta última parte, la doctora Dreising, o sea que no van a tener ninguna complicaciones porque ustedes todos tienen el libro de la doctora Dreising de Clore, es decir, el código respaldado entonces por la doctrina de la doctora Dreising, ¿no? Una vez que ustedes entonces lean estas cuestiones así, no hay problema de ir a buscar otros libros. O sea, nosotros le fuimos diciendo también que otros temas, ¿se acuerdan? Fuimos dando de la doctora Scotti, o sea, pero mucho más de ahí, entonces nos salimos. Y sobre todo, lo que quería decirles también es que una vez que ustedes empiecen a leer así los temas y el código específicamente, es que vayan leyendo algunas, digamos, algunos casos jurisprudenciales que tanto la doctora Dreising que como la doctora Scotti le traen para cada uno de esos temas. ¿Para qué? Para que le resulte mucho más fácil entonces poder, digamos, aplicar esta normativa de nuestro código en la resolución de los casos que nosotros le vamos a dar entonces para el tema del final. Entonces, si ustedes tienen más o menos idélica uno de estos casos, a través de la lectura de esos casos jurisprudenciales, obviamente que le va a resultar mucho más fácil, ¿verdad? Yo eso ya les había dicho también, en el caso, por ejemplo, de todas las cuestiones de derecho de familia, ¿se acuerdan? Todo cuando hablábamos sobre todo de las leyes que se refieren entonces al matrimonio, así lo enfocábamos entonces a estas cuestiones, que eso sí solemos preguntar bastante, entonces si lo ponemos como que se afecta a normas de orden público directamente, entonces sí lo vamos a ver como un caso de fraude a la ley, pero que todas estas cuestiones parecidas, también algunos de los casos que ya pedimos, que ya pedimos en el primer parcial, este, van a ser así, es decir, tampoco van a ser tan complicados, pero ustedes tienen que fundamentar. Sí, sí, porque por ahí pedimos, como en el primer parcial, algunas de esas cuestiones, pero como es, ténganla a mano, por lo menos para fundar sus casos. Es decir, si por ahí ustedes bueno, encuentran una determinada solución del código y quieren profundizar más un poquito la fundamentación y quieren poner lo que decía determinada convención, o en estos casos, por ejemplo, si nosotros le preguntamos, en caso de lo que vimos bien nosotros toda la clase de restitución internacional de menores, si quieren poner la Convención de la Haya y esas cuestiones, súper bien. Pero sobre todo como para fundar sus casos, ¿sabes, Nadia? ¿Ya? O sea,
Eso, exactamente. En realidad, por lo general, nosotros vamos a pedir que se fundamenten con los artículos del código, ¿verdad? Pero si ustedes quieren profundizar, obviamente que mucho mejor. Yusba. Nosotros vamos a hacer lo imposible, entonces, para que la corrección de sus parciales, entonces, sea en tiempo y forma, ¿verdad? Yo creo que a más tardar las notas estarían entre el fin de semana, ¿verdad? Si ustedes rinden jueves, entonces entre viernes y sábado, más o menos nosotros tendríamos la corrección total. Es decir, si ustedes saben que nosotros nos comunicamos mucho por el grupo, o sea que depende de eso también, sobre todo va a ser la fecha del recuperatorio, ¿verdad? Entonces, la fecha del recuperatorio va a estar supeditada, sobre todo, entonces, a la corrección del parcial, que yo entiendo perfectamente el deseo de conocer sus notas, ¿verdad? Lo más pronto posible para saber si se reciben o no se reciben, lógicamente, pero también tienen que entendernos a nosotros que pocos no son, ¿verdad? O sea, tenemos que mirar todos los parciales, charlar las notas, y ahí recién ver y coordinar quiénes son los que van a recuperatorio, quiénes van a recuperar y quiénes no. Entonces necesitamos por lo menos lo mínimo, entonces un tiempo considerable para que obviamente sea humanamente posible corregir los 90 parciales. O sea, yo no le quiero decir van a estar al otro día porque no soy mentirosa, ni me gusta hacerla. No soy una abogada mentirosa. Soy ética. Cuando me conviene. No, en serio. Si yo les digo 24 horas, o sea, del otro día va a estar no va a ser posible, no va a ser posible. Tampoco, ustedes saben que tenemos bastantes cursos que también andamos rindiendo y corrigiendo un montón de cosas, ¿sí? Sí, Yusma. Sí, Viviana, voy contestándole. ¿Nos puedes dar 1 hora y media? Sí, yo creo que depende de lo largo del parcial, sí, le vamos a dar, como le dimos en el recuperatorio, creo que le dimos, Marianito, 1 hora y media, o Sí, ¿cuánto le dimos? doctora, 1 hora y media en el recuperatorio. Sí, exacto. Entonces, puede ser, sí, no hay problema, ¿eh? A ver. El de los artículos de en clase, las convenciones. Claro, sí, Magalí. Sobre todo, para tener a mano las convenciones en caso de que vos tengas que fundar alguno de los casos, ¿eh? O sea, no, tampoco es como para que te explayes un montón en el asunto de las convenciones, ¿verdad? Pero viste que si por ahí uno pide algo de restitución o lo que fuera, la Convención de la Haya trae todo lo que nosotros sabemos que se resuelven los casos y cómo se lleva a cabo el procedimiento de restitución, ¿verdad? Sí, Magali, te escucho. ¿Las notas van a estar directamente subidas al Q o les va a pasar al grupo primero porque quizás está más rápido? No. Yo creo que va a ser así. Si todos salen bien, van las notas, vamos a avisar al grupo. Si si va a haber alguien a recuperar, como siempre, van a estar la comunicación a través del grupo de solo los que van a recuperar. Y luego ya las notas, entonces, de el parcial en el SIU, ¿sí? Pero primero los que se van a enterar es los que van al recuperatorio. En caso de que no estén sus nombres en ese recuperatorio, quiere decir que salieron bien y obviamente que se han recibido, ¿sí? Profe, o sea Sí. que las notas pueden que lleguen a estar para el viernes a la noche o para el sábado mañana tarde.
No sé. Acordate que rendimos el jueves. Acordate que rendimos el jueves. Por eso digo, no les vamos a prometer nada, Magalí, porque también nosotros tenemos un poquito de vida. Y estamos en las últimas. Estamos, ya les digo que apenas llegando con este año infernal que tuvimos todo, ¿verdad? Ah, bueno, Sergio, perfecto. Sí, claro, Silvia, sí, Silvia. Lo que primero vamos a hacer, por eso yo les decía, vamos a coordinar bien ya todo, cómo vamos a hacer nuestro parcial. El parcial va a ser igual que siempre, o sea, constar de una parte teórica y de una parte práctica. 2 temas siempre, pero lo que capaz que ponemos, digamos, a diferencia del parcial anterior, es que capaz entonces todos empiezan a la misma hora, no una hora un grupo, otra hora para entonces no tener tantos inconvenientes para subir los temas en el aula. Va a ser igual, o sea, se suben los 2 temas en el aula y de ahí entonces van a tener el horario que esté impreso en su parcial como siempre y los correos van a ser exactamente los mismos, ¿verdad? Y ustedes van a tener todo dentro de su parcial, es decir, van a tener los correos, van a tener la duración máxima del examen y además van a tener entonces la tolerancia de entrega para que llegue entonces a nuestros correos. El puntaje de los mismos y obviamente todos los temas que tienen que desarrollar, ¿verdad? Gracias, Mariela. Yo también les voy a extrañar un montonazo. Y además, como es, eso sí, vamos a tomar asistencia, o sea, nos vamos a volver a ver, si Dios quiere, el otro jueves. Y vamos a tomar asistencia a partir de a las 3. Yo me voy a conectar a las 3, entonces pongámosle ahí que terminamos a las 3:30. Entonces depende de eso, ya le vamos a poner, por ejemplo, eso no hay problema, porque podemos poner directamente que le vamos a avisar, obvio, que empieza el parcial, ponemos 16 horas, y de ahí van a tener ya en el parcial impreso qué horario van a tener que entregar. ¿Sí? O sea, ya están habituados a eso porque van a entrar al aula y de ahí sí ya nos mandan a nuestros correos. Claro, exactamente. Los temas, como me está diciendo acá Celeste, van a ser los tema 1, por lo general son del 1 al 45 y de ahí del 45 al 90 serían los del tema 2. Y otra cuestión, ya no hay mucho, yo ya les dije, entonces cuáles son los temas que más van a tener que ver. Y su base, en principio, sobre todo para esta parte especial, va a ser el código. Ojo, acuérdense que tiene que haber una pregunta, por lo menos, del primer parcial, porque todos estos, el final siempre nos exigen que debe ser un final integrador. Entonces, puede haber preguntas, anoten, de lo que menos supieron. Puede haber, ojo, autonomía de la voluntad también entra todo, ahora. Es decir, puede haber autonomía de la voluntad, puede haber preguntas de fraude a la ley y puede haber preguntas de, a ver qué otra cosa más nos quedó ahí, orden público, esos 3 temas. Porque jurisdicción anduvieron bastante bien. Nosotros, personas humanas, no entró en el primer parcial, ¿no? No, exacto. No se tomó. Exacto.
Entonces, vamos a empezar desde personas humanas, personas jurídicas como dimos en clase, por eso yo les decía el asunto de la regulación a través de la ley de sociedades, para algunas, y la regulación del Código Civil, obviamente, como dimos en clase. Bueno, todo lo que es matrimonio, filiación, bueno, todo eso ya saben que dimos bastante profundo, o sea que tengan en cuenta todo eso. Sucesiones igual que dimos, también los sistemas de unidad y pluralidad. Pueden ser también casos de sucesiones, por supuesto. Y a ver otra cosa, y como todos como dimos, absolutamente nada raro, todos los tipos de contratos, como dijimos, contrato de compraventa internacional de mercadería, ahí sí pueden tener entonces la Convención de Viena de 1980, después para los contratos de transporte, la de Varsovia, como vimos, y nada más. Y todo lo que sea, entonces, títulos, derechos reales, que también vimos bien, y responsabilidad civil, que también ahí vimos y leímos algunos casitos, que todo eso sí tiene muy bien la doctora Scotti, como para que ustedes más o menos relacionen cuáles son los temas que entran en esa denominada responsabilidad civil ahora por nuestro código. O sea que no hay nada raro, digamos, que le podamos preguntar. Por eso les recalcaba nuevamente que puede entrar lo de las reglas y demás de la autonomía de voluntad, por ahí entra, porque también están en esta parte, ¿verdad? Y obviamente los contratos de consumo y todo ese tipo de cuestiones, los distintos tipos de contratos. Pero otra cosa, no hay nada, digamos, así que les tenga que decir que tengan especial cuidado. O sea, a partir entonces de todas las partes especiales de las personas físicas, como vimos en clase, como está obviamente teniendo de estructura el código, y ahí completando con los autores que ustedes ya manejan de sobra, porque obviamente son unos grandes estudiosos del derecho internacional privado, y les encanta a todos. Sí, y todos los que están en la frontera tienen que saber mucho, ¿verdad, Magalí? Vos tenés que saber mucho porque sos de Santo. Entonces, obviamente, los que más van a hacer este tipo de casos, obviamente, son todos los que viven en frontera. También allá los formoseños y todos los que están posadeños, tenemos un montón que van a dominar derecho internacional privado, y que espero que algo aprendan, no, porque si no mi cabeza después no me va a quedar llena de chichones de ver que esta doctora no nos enseñó absolutamente nada, no entendí nada y no sé ahora qué voy a hacer para resolver todos estos casos, porque se le van a dar un montón de casos. Ya van a ver ustedes, ya van a ver que van. ¿Sí? Sí, Magalí, te escucho. No sé si se acuerdan la consulta que le hice por WhatsApp con respecto al tema de adopción. Buena. Sí, contame. Sí. No sabía, te juro que eras vos. Sí. Bueno, mi duda era de que si una persona, un nacional argentino, Claro. tiene la residencia, el domicilio en otro lugar, ¿se lo considera como extranjero o se lo considera como nacional? Como argentino, exactamente. ¿Y yo qué te contesté? ¿Viste lo de Scotty o no? No. ¿Viste en Scotty o no? No, todavía, bueno, ahí está, eso queda el interrogante. Pero está muy buena tu pregunta, porque esa es actualmente entonces la discusión entre los doctrinarios, si realmente se puede considerar una persona que vivió siempre allá, entonces que tiene el domicilio, pongámosle, hace un montón de tiempo, si puede realmente venir a adoptar siendo como argentino, se le otorgaría la adopción internacional,
Pero lo que pasa es que yo más me guié por la reserva que hace la Argentina con la convención, que una de las cosas que dice es que no quiere que el niño tenga un desarraigo cultural, pero si fuera argentino, los que le van a adoptar tendría ese desarraigo, me parece. Exacto, claro, porque por empezar, bueno, por eso digo, se pueden dar distintas cuestiones, ¿verdad? Porque en si uno piensa, bueno, sí, si es argentino va a tener siempre las mismas costumbres y demás que nosotros, ¿verdad? Pero si es un país absolutamente diferente, también, qué sé yo, si se le lleva a China, Japón, a Jordania y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero eso los autores todavía están un poquito, hay, digamos, jurisprudencia para los dos lados, ¿verdad? En que sí se puede otorgar o en que no se puede otorgar, pero es muy buena tu pregunta, Magali. Así es. Esa es una de las cuestiones. Yo creo que dije en clase, capaz que no estuviste vos, capaz que dije que esa era una de las cuestiones, entonces que ahora se está discutiendo mucho, sobre todo porque si nosotros como requisito, y ojo, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando nosotros le preguntamos, le pedimos la resolución del caso en esas cuestiones de adopción internacional, son los requisitos que para nuestro Código Civil necesitan el adoptante y el adoptado. En este caso, el adoptante. El adoptante nosotros sabemos que según las normas de nuestro Código Civil y Comercial se necesita una residencia mínima en el país de 5 años. Entonces, si nosotros nos atenemos a, salvo por supuesto que sean argentinos o argentinos naturalizados, y ahí viene entonces esa discusión de si realmente, si vivió siempre en otro lugar, viene y puede adoptar un niño. Así es. Muy Pero bien. la reserva esa que hizo Argentina sigue vigente, o sea, no es algo sí, que... exactamente. Sí, exacto. Porque nosotros, si bien ratificamos la Convención de los Derechos del Niño, siempre hacemos esa reserva, o sea, no aceptamos la adopción internacional, y eso también no se confundan, Sí. Perfecto. Claro, claro. Exacto. Acá el doctor Mariano pone, lo que se quiere evitar es el tráfico internacional de menores, y por eso es que como no se tenía, digamos, una regulación, decían, pero ya eso pasó mucho tiempo y ahora tenemos nosotros una regulación sobre la adopción internacional, pero sigue, digamos, esta reserva. Y han visto que está bien que nosotros vamos a reconocer otras adopciones otorgadas en el extranjero y demás, pero seguimos sosteniendo entonces que obviamente no rige la adopción internacional, o sea, de niños argentinos, ¿verdad? Y obviamente además tenemos todas esas otras restricciones que hacen sobre todo la jurisdicción exclusiva y demás, ¿verdad? Pero nosotros cuando, digamos, ratificamos esa Convención de los Derechos del Niño, hicimos esa reserva, era por lo que estaba diciendo ahí Marianito, pero ahora tenemos una regulación sobre adopción internacional dentro de nuestras normas de derecho internacional privado, pero tampoco se acepta, ¿verdad? Esa adopción internacional, sino determinadas cuestiones que sí, por suerte, por lo menos están reguladas en el código, pero no por qué, porque sobre todo lo que se pretende, una de las cuestiones que vos me decís, eso de que el desarraigo y demás, y obviamente el tráfico de niños, ¿verdad? Que obviamente nosotros sabemos que en nuestro país desgraciadamente existe y muchísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hoy vamos a terminar antes porque va a ser la última clase del año y nos vamos a ver el jueves. ¿Qué día es jueves? 3 de diciembre, ¿ya no? Sí. 3 de diciembre para tomar asistencia. Cualquier cosa, como dijeron, creo que nos estaban pidiendo también en el grupo algunos casitos, Vamos a buscar con el doctor Mariano y vamos a ver si le podemos dar algunos como para que no se asusten y vean qué va a ser. Entonces, los casitos. Sí, Magali, te escucho. Última. Si bien no saben cuándo van a poder dar las notas y etcétera, quería saber si había alguna posibilidad. Vos vas a ser la mejor abogada de Santo Tomé, te puedo asegurar, porque sos seguidora, Dios mío,
No, ¿Qué pero es lo que quiere ahora? ¿Qué es lo que quiere ahora? es nuevo, lo que dije, lo que voy a decir no lo dije antes, profesora, lo prometo. No, que posibilidad de que, por ejemplo, si ustedes van corrigiendo, ¿no? Van por el número 90, digan, chicos, bueno, sábado a la tarde van a tener las notas, así podemos esperar con nuestra familia. Bueno, puede ser tampoco. Magalí es la voz del pueblo. Exactamente. Gracias. Parece que sí, porque es seguidora y le da vuelta y pide lo mismo, pero por supuesto por distintas vías va cambiando el mensaje para ver si nosotros nos confundimos un poco. Y bueno, Nosotros vamos a hacer todo lo profe. posible. Sí, todo lo posible, pero por eso digo, tampoco le quiero ilusionar y le digo, no chicos, ya van a tener su nota y después nos es imposible porque más se desilusionan, o sea que nosotros vamos a hacer lo posible, pero ya son muchos parciales, y obviamente por ahí cuesta. Entonces, si no se juntan muchos exámenes y demás, sí podemos, pero hay veces que yo les digo que por ahí, les digo que no puedo corregir todo de una sentada, no se puede. Persevera y triunfarás, así es. Sí, ya sé que está queriendo festejar, eso es, dice Silvia, porque quiere festejar el sábado a la noche. Eso es lo que están queriendo. Recién yo me estoy dando cuenta que es jueves, claro, entonces por lo menos quieren tener el sábado, porque algún día tenemos que festejar. Quiere festejar el fin de semana. Queremos festejar. Eso, quieren festejar el fin de semana, exacto. Bueno, muy bien chicos, espero que festejen. Eso, no, a la familia díganle, este es un año atípico, nosotros el título vamos a tener así, muy despaciosamente, no se ilusionen nada, porque esto es todo virtual, esto es internet, nadie sabe nada, nadie hace nada, nada así, díganle todo eso a su familia, entonces le esperan tranquilos hasta que ustedes le den su nota. ¿Está? Muy bien, cualquier cosita por ahí entonces que se les ocurra, bueno, ya saben que nos comunicamos, porque tenemos toda una semanita todavía, nos comunicamos en el WhatsApp. Es cierto. No se olviden, les vamos a tener 3 días de duelo. No se olvide los casos, es cierto, porque sí, yo ya vi que alguien estaba pidiendo, no sé si era Viviana, pero estaban pidiendo. Muy bien, chicos, un gusto verlos y que pasen un buen fin de, ojo, pasen un buen fin de estudiando. Exacto, así con negrita y obviamente con mayúscula, estudiando con su libro, con sus casos, con todo lo que encuentren, ¿eh?